Estamos acá en Fundab Radio, tenemos del otro lado a Cintia Ottaviano, periodista, docente, también fue defensora del público. ¿Cómo estás, Cintia? Federico te saluda. Sí. Te queremos preguntar, antes que nada, primero agradecerte y bueno, hablar un poco sobre el curso de posgrado que se inició la semana pasada sobre lenguaje inclusivo y comunicación no sexista. ¿De qué se trata eso? Bueno, la semana pasada, en el marco de toda una realidad institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda en pos de práctica para la igualdad de género, iniciamos un curso de posgrado que tiene que ver justamente con reconocer la necesidad que tenemos de poner en práctica nuevos conocimientos, nuevos saberes, para construir una comunicación que sea inclusiva, para también contribuir a esa igualdad tan necesaria entre los géneros, comprendiendo que existe una problemática social, que es histórica, que es cultural, que aún existen violencias contra las mujeres y violencias contra el colectivo LGBTIQ en general, que esto ocurre en los distintos ámbitos de la vida, pero que también ocurre en el ámbito comunicacional. Es decir, que hay hoy un ejercicio de violencias simbólicas y de violencias mediáticas para las que consideramos que es necesario tener nuevas herramientas y buscar entonces una comunicación que sea inclusiva y poner en discusión, poner en debate cómo construir también un lenguaje como herramienta política. Definitivamente comprendemos que las formas de decir son formas de dar existencia, de crear nuevos mundos y de esa manera entonces crear una nueva comunicación que sea profundamente democrática, que esté en la perspectiva de los derechos humanos, y por eso el curso de posgrado consta de 6 clases que son presenciales y 2 virtuales, y ya en la primera clase estuvimos trabajando con respecto a qué significa el patriarcado, cuáles son las desigualdades que se producen en las distintas realidades y también cuáles son esas desigualdades en el ámbito de los medios de comunicación y cuáles son las contribuciones que podemos hacer. Hola Cintia, te habla Camila. ¿Cómo estás? Todo bien. Te quería preguntar si es la primera vez que ustedes organizan algo así, un proyecto así acá. En la Universidad Nacional de Avellaneda sí, y además se inscribe también, como te decía al comienzo, en compromisos institucionales de la propia universidad y en el crecimiento que está teniendo periodismo. Comienza a haber camadas de egresados y de egresadas allí en la licenciatura en periodismo, y la universidad considera que es fundamental poder brindar herramientas para seguir profundizando los conocimientos en el ámbito ya entonces del posgrado, y se da este primer curso que ha tenido mucho interés y que también ha ocurrido que alumnos y alumnas que no han terminado, que están tal vez en los últimos años, tienen intenciones de participar, de inscribirse, porque la verdad es que este curso da cuenta de esas nuevas prácticas y nuevos saberes que hacíamos referencia, que comenzamos a construirlos colectivamente en la Argentina, sobre todo a la luz de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, de la Ley de Identidad de Género también, de esas leyes que llevan el número inicial de 26.000, que se dieron en todo un proceso histórico en la Argentina, que vino a buscar justamente la profundización de los derechos a través de la profundización de la democracia. Es imposible no preguntarte sobre cómo ves el mapa de medios, cómo ves la política de medios del gobierno en la actualidad. En los últimos días nos enteramos de una noticia puntual que hubo en la Defensoría del Público con respecto a una designación nueva. Quisiera preguntarte cómo lo ves. Hay claramente una regresión, así como uno puede comprender que hay una regresión en materia política por un neoconservadurismo reinante, en materia económica por el neoliberalismo y esta transferencia de recursos económicos de quienes menos tienen hacia quienes más, es decir, una redistribución hacia las élites históricas de la Argentina. También en materia de comunicación audiovisual y de comunicación en general hay un correlato. Hay un nuevo paradigma mercantilista, o que pretende una regresión hacia el antiguo paradigma mercantilista, un paradigma muy darwinista por otra parte, porque es todo hacia los más poderosos y ninguna política pública
hacia quienes menos recursos tienen por distintos motivos. No nos olvidemos que en la Argentina no hace mucho tiempo teníamos todavía regulaciones emanadas de la dictadura cívico-militar, regulaciones que surgieron a la luz de la doctrina de la seguridad nacional, donde la comunicación estaba entendida como mero negocio o como parte de un aparato propagandístico de ese genocidio que hubo. De manera que aún durante muchos años de democracia seguimos teniendo viejas reglas donde ni siquiera se reconocía, por ejemplo, la comunicación que podían producir las universidades o los sistemas públicos de medios o aquella comunicación comunitaria, alternativa y popular. Es decir, que no hace mucho tenemos en la Argentina un nuevo paradigma que hoy se ve absolutamente vulnerado. Lo que hizo el presidente Mauricio Macri, ni bien asumió, fue derogar los artículos centrales de la ley, que lo que buscaban eran prácticas antimonopólicas. Vos sabés que en el sistema interamericano de derechos humanos, en el que la Argentina está, porque desde la reforma constitucional del 94, justamente se le dio rango constitucional a todos los tratados internacionales de derechos humanos, y así claramente está dicho que las democracias no pueden coexistir con los grupos concentrados de comunicación. No puede haber concentración comunicacional en el ámbito de la democracia. Y cuando las hay, esos grupos concentrados conspiran contra la democracia. Hoy en la Argentina se está dando un hecho inédito, hoy hay un monopolio a partir de esa fusión que autorizó este gobierno de Telecom con Clarín. Hay una sola empresa en la Argentina que puede dar el servicio que se conoce como de cuádruple play, que no solo es el servicio de televisión, sino también de telefonía móvil, de telefonía fija y de internet. Es decir, que hay un solo actor que pone reglas de juego porque no ha dejado la posibilidad de entrar a ninguno más. Y digo que es ese actor el que no ha dejado entrar a ninguno más porque así lo tiene también dicho el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo comprende también la UNESCO, que terminan siendo factores de, entre comillas, extorsivos, es decir, que pueden terminar poniendo dispositivos que terminan en políticas públicas. Por eso todas las modificaciones en su momento se conocieron como escritas por el grupo Clarín, también entre comillas, ¿no? Entonces la realidad que tenemos hoy es ese escenario de ultraconcentración, es una desprotección muy clara de toda la comunicación concentrada, es decir, un carácter prioritario de esa comunicación en desmedro de la comunitaria, alternativa y popular, gubernamentalizados los organismos de control. Vos tenés hoy una autoridad de aplicación que se llama ENACOM, con directores y directoras puestos a dedo por el presidente, los pone y los saca cuando quiere. Eso realmente es muy negativo para la democracia. Y la última novedad que señalabas, la Defensoría del Público, con un nombramiento en el marco de la comisión bicameral que le da la espalda a la ley, porque lo que dice la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es que al frente de la Defensoría del Público debe haber una persona con larga trayectoria en el marco de los servicios de comunicación audiovisual, de altas, por supuesto, características profesionales y defensora de la democracia y abierta al debate de ideas. Y esa persona debe ser elegida por el Congreso de la Nación Argentina, no por la Comisión Bicameral. Claro. La bicameral tiene que proponer una candidatura, tiene que publicar los antecedentes de ese candidato o candidata en los medios masivos de comunicación, tiene que generar las condiciones para que las personas y las organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos, sindicales, profesionales, se expresen sobre los antecedentes del candidato o de la candidata. Y una vez que la comisión bicameral decide que esos antecedentes son los adecuados, que las impugnaciones, por ejemplo, no fueron lo suficientemente relevantes, envía esa candidatura al Pleno del Congreso, a la Cámara de Diputados y Diputadas y a la Cámara de Senadores y Senadores. Y así hay que votar por mayoría simple. Digo, el proceso de elección de un defensor o una defensora, de acuerdo con la ley vigente en la Argentina, no es simple. En mi caso llevó más de un mes. Sí. Y eso no fue lo que ocurrió. La Comisión Bicameral, de manera arbitraria e ilegal, decidió nombrar a una persona puesta a dedo, que formaba parte del equipo, es lo poco que sabemos, de Presidencia de la Nación Argentina, y que ahora está oficiando, de acuerdo con la denuncia
de la red de carreras de comunicación de Redcom, de Parco, de AMAR, casi el pleno de las organizaciones sociales de comunicación como un interventor, digamos, y entre comillas también, porque han inventado una figura, han puesto a una persona externa a la Defensoría en lugar de llamar directamente a la elección de un candidato o una candidata, que es lo que tendrían que haber hecho por ley. Y en este panorama, ¿no?, de cerco mediático, de políticas estatales que claramente protegen el blindaje informativo sobre los despropósitos y los atropellos que hace el gobierno en materia política y económica, la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros y nosotras, ¿no?, los que formamos parte del campo popular y particularmente en el ámbito de la comunicación? Nosotros, más allá de hoy acá en este programa estar representando a la Federación Estudiantil de la UNDAB, somos justamente estudiantes de periodismo de esta casa de estudios. Y bueno, comentarte, por ejemplo, desde el Centro de Estudiantes lo que se hace es una feria de medios que se hace cada tantos meses, de medios alternativos y populares, autogestionados, con el fin de amucharse, porque creo que al campo popular y a los que nos dedicamos a la comunicación popular es lo que nos queda, ¿no? Para salir a dar una palabra que no es hegemónica y para tratar de romper el cerco mediático. ¿Vos cómo la ves? Y en parte ya vas en la pregunta dando caminos para las respuestas, que no es única, sino que, como siempre ocurre en las construcciones colectivas, son múltiples. La organización territorial comunicacional creo que es absolutamente fundamental. Hemos avanzado en los últimos años, si bien ha sido insuficiente el avance, me refiero a los últimos años de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en el sentido de que hay nuevos medios de comunicación y la UNDAB es un ejemplo de eso, así como lo son muchas universidades en cuanto a tener nuevos sistemas de comunicación universitaria. Lo mismo con el sistema público de medios o con algunas nuevas radios o nuevos espacios como pueden ser Radio Caput, Infosiberia, algunos que han surgido en los últimos años ya en escenarios de regresión en materia de comunicación audiovisual. De manera que uno de los ejercicios profundos que hay que hacer, es decir, ponerlo en práctica, es esta organización en cuanto a la vinculación de manera directa de todos los nuevos medios o de los medios que no se consideran hegemónicos, ¿no?, en el sentido de la concentración comunicacional. Desde ese espacio creo que es fundamental poner en cuestión y en debate las agendas tradicionales y empezar a poner en tensión qué son las noticias hoy, cuáles son noticias y cuáles no, cuál es la jerarquización periodística, cuáles son los criterios periodísticos, cuáles van a ser las lógicas de producción, no aquellas machistas, mercantilistas, profundamente discriminatorias de la perspectiva étnica y económica, sino cuáles van a ser las nuevas lógicas de producción del campo popular. Me parece que es fundamental, entonces, además de la organización, poder dar debates sobre las nuevas agendas, ya no planteadas como contrahegemónicas, sino como agendas propias, que surjan verdaderamente de las necesidades del campo popular. Por otra parte, creo que también hay que retomar la iniciativa parlamentaria y en ese sentido comenzar a poner directamente en palabras cuáles son las legislaciones que nos faltan. Yo creo que nos falta muchísimo en materia de comunicación, desde poder tener una ley de subsidio y de fomento al pluralismo político, como también señala el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, poder tener una ley de fomento a la comunicación democrática, poder tener también una ley de publicidad oficial que venimos reclamando hace muchísimos años y que no logramos tener en la Argentina, una ley de cláusula de conciencia, de manera que los periodistas también tengamos protección, sobre todo en estos escenarios de persecución sindical y de persecución ideológica, la creación de distintos sistemas públicos de medios en los espacios municipales y provinciales con la existencia de defensorías del público o defensorías de las audiencias, como ocurre en el resto del mundo, y de esta manera podríamos seguir mucho, porque, por ejemplo, yo creo que nos hace falta una ley, y creo que esa es una de las claves, de información y educación en el marco de los medios de comunicación, de educación, tiene muchas formas de servicio, la necesidad de educar críticamente a las audiencias desde los niveles iniciales, y que esto también se ha acompañado en el marco de las universidades
por modificaciones en los planes de estudio. ¿Sabéis qué nos falta en la Argentina desde el punto de vista? Lo he sostenido siempre. Profundizar la democracia a través de prácticas participativas. En la Defensoría del Público hacíamos audiencias públicas de manera sistemática, no una vez por un tema. Constantemente convocábamos a las audiencias a que dieran su opinión, sus perspectivas, y a que construyéramos colectivamente políticas públicas. Creo que eso hay que aplicarlo en la realidad, en los espacios que podamos, por supuesto. Y a veces me dicen, bueno, pero en este escenario de adversidad, ¿cómo se puede hacer? Desde lo más chiquito a lo más grande. Y lo más chiquito, ¿sabes dónde está? En el ámbito académico, en la producción de investigaciones que pueda brindar soluciones a las problemáticas sociales e incluso en los trabajos prácticos de cada uno de los años. Desde el primer año en adelante, los trabajos prácticos tienen que estar en sintonía con estas necesidades que fuimos mencionando, de manera que se puede hacer desde el lugar aparentemente más pequeño hasta el más grande, que tiene que ser sí o sí de construcción colectiva, ¿no? Claro. Bueno, Cintia, te agradecemos enormemente, ¿eh? Muchas gracias, Cintia, por esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, y saben que cuentan conmigo y ahora me pueden encontrar ahí en la universidad, que para mí es un enorme placer. Sí, para nosotros es un lujo. Muchas gracias, Cintia, ¿eh? Un abrazo, muchas gracias a ustedes. Ahí pasaba Cintia Ottaviano, periodista, docente y también ex defensora del público a través de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual desde 2012 hasta 2016. Bueno, dándonos un montón de conceptos. Me parece que es una entrevista para desmenuzar, para volver a escuchar acerca de lo que es el estado actual de los medios en nuestro país. Qué mensaje, ¿no? El que dio, porque empezar desde a poco a hacer un medio colectivo juntos, ¿no? Hacer cada uno desde su lugar, ir profundizando las noticias, viendo qué es verdad, qué no, corroborando los datos, mirando, estar atentos a todos, no comprar ya lo que nos venden, que es un cuento antiguo. Y bueno. Sí, no solamente como consumidores, sino también en nuestro caso, digamos, que somos bastantes en la Universidad Nacional de Avellaneda, como estudiantes de periodismo, que también tenemos una responsabilidad importante y que también damos la batalla en las aulas, como decía Cintia, a través de la realización de nuestros trabajos, también podemos aprovecharlo y que también la iniciativa está de nuestro lado, digamos, ¿no? Pensaba en el ejemplo de la feria itinerante de medios autogestivos y populares que se realiza de vez en cuando en las sedes de la UNDAB y en distintos lugares de Avellaneda, que también me parece que es una iniciativa piola en materia de, bueno, una serie de medios que expresan una voz contrahegemónica, ¿no? Hay varios ejemplos y bueno, eso existe y la organización está, y tarde o temprano, con la lucha popular y a través de la lucha inclaudicable va a cambiar la realidad en este sentido, ¿no? Claro, también es entender que somos todos necesarios para esta construcción del nuevo mundo que queremos, de implementar la verdadera democracia, ¿no? En nuestro país y en nuestras vidas y en los medios de comunicación, porque como decía Cintia hace un rato, ¿no? Hay muchas prácticas, muchas decisiones que no son democráticas totalmente. Entonces es entender que cada uno es necesario y que todos podemos aportar lo nuestro y que todos podemos llegar a ser unos buenos comunicadores y defender lo que la patria y a los demás compañeros. Y cortito antes de ir a la tanda también la importancia, ¿no? En la UNDAB en la carrera de periodismo, cómo desde distintos espacios se articula por una comunicación no sexista, por una comunicación inclusiva. Está el ejemplo de la materia que ahora es transversal y optativa de medios, comunicación y culturas. Que es una materia muy interesante también para abordar desde esa perspectiva la cuestión mediática. Hay muchos proyectos en Consejo Departamental que hablábamos con la consejera electa en el primer programa y que seguramente los vamos a seguir repasando. Y también esta iniciativa institucional de llevar adelante un curso de posgrado, ni más ni menos que con Cintia Ottaviano sobre lenguaje inclusivo y comunicación no sexista. Vamos a una tanda y cuando volvemos hay más Fundab Radio.